En relación a la inteligencia artificial y lo que vamos a hablar, que cómo se transforman los negocios de emprendimiento y cómo lo transforman en éxito, según McKinsey, podemos ver que el 56% de las empresas hoy día ha adoptado algún tipo de forma de inteligencia artificial. Es un dato importantísimo. Pero no solamente en grandes empresas. En las AI, según un estudio de Deloitte, se ha podido detectar que las empresas que han incluido algún tipo de inteligencia artificial aumentan su probabilidad de éxito en un 50%. Y no solamente su probabilidad de éxito, sino que también tienen la posibilidad de incluso duplicar sus ingresos haciendo uso y apalancándose en inteligencia artificial. Definitivamente esto ya es data que nos empieza a dar que esta tecnología impulsa y acelera el emprendimiento, las pymes y las grandes empresas. Pero no solamente para este tipo de empresas, también para las grandes empresas que también nos acompañan algunas el día de hoy. Según Gartner, podemos ver que en el tema de costos se generan aproximadamente un 20% de eficiencias para las empresas que implementan algún tipo de inteligencia artificial dentro de sus procesos operativos. Y finalmente, solo para que tengamos una dimensión o magnitud del mercado de inteligencia artificial en el mundo, se proyecta que va a tener un valor de alrededor de 1.5 billones de dólares cerca al 2030. Todo esto les doy la introducción porque a pesar del desafío y de los costos y de lo tal vez lejano que se puede ver hoy día, o la falta de conocimiento técnico que algunos podamos tener en inteligencia artificial, los beneficios que vemos en el futuro cercano de mediano y corto plazo son muy grandes. Y es por esto que hoy día queremos explorar algunos casos de éxito y que nos den algunos tips para cómo poderlos abordar desde nuestras empresas. Quiero invitarlos a que comencemos este viaje con nuestro primer presentador, que es parte de los expertos. Y por eso quiero presentar a Diego Fernández. Diego es CEO y cofundador de Cento, es ingeniero industrial guatemalteco, con experiencia en consultoría y gestión de proyectos. Ha trabajado en empresas líderes como CMI, Corporación Multiinversiones. Por favor, Diego, adelante. A ver, hoy les vengo a hablar de este tema, que es un tema que a mí me apasiona un montón, y es, debo usar la inteligencia artificial en mi empresa. Y pareciera que todo el evento viene a que la respuesta es obvia, y yo vengo a cuestionarlo un poco. Pero para que no se preocupen, al final del día, sí, la respuesta que yo les voy a dar es que sí, pero que depende en qué, ¿sí? A mí me fascina que estas pláticas sean tremendamente aterrizadas, así que de entrada les voy a dar los spoilers de qué no vamos a hablar. Primero, no les vengo a hablar de cómo funciona la IA. Para eso hay un montón más de speakers que les van a hablar de eso y yo no. No les vengo a hablar, por ende, de temas técnicos. Cero tema técnico. Por otro lado, no les vengo a hablar tampoco de ideas futuristas, de qué podría ser. Tengo mucha opinión sobre eso y con mucho gusto lo podemos platicar afuera si me ven, pero aquí no les voy a hablar de eso. Otro tema del que no les voy a hablar es el caso específico para una industria en concreto. Tampoco les voy a hablar de eso. Obviamente voy a usar un poco de lo que nos ha pasado en Cento para que pues, entiendan por qué es que estoy parado acá y pues es lo que conozco y lo que sé. Entonces les voy a hablar un poquito, pero muy poquito de lo que nosotros hacemos puntualmente con inteligencia artificial. Y finalmente, importantísimo, no les vengo a vender absolutamente nada. Para darles un poco de contexto por qué estoy acá. Hace 3 años con mi socio, mi cofundador, que se llama Luis Diego Fernández y yo Diego Fernández, así que siempre ha sido medio chistoso eso, nos topamos con algo que todos aquí se han topado. Llamamos a una empresa, no me acuerdo si fue un banco o una aseguradora o alguna de esas, y decía, esta llamada está siendo grabada por razones de calidad. Decíamos, ok, qué interesante, porque en esas llamadas que dice, está siendo grabada por razones de calidad, que estoy seguro que en muchísimas de las empresas que están aquí sentados hacen exactamente eso, aunque a veces no se dice, se hace. Y decíamos, dentro de esas llamadas hay información de cuando te estás quejando, cuando estás comprando, cuando estás comparando contra la competencia, cuando estás teniendo riesgos legales, ahí quedan. Cuando la gente va a demandar a una empresa, primero llama y dice, ustedes los voy a demandar X y Z, ¿no? Y toda esa información queda ahí. Y nosotros decíamos, seguramente entre las millones o cientos de miles de conversaciones que hay ahí,
no se está aprovechando. Entonces nos dimos a la tarea de ir a investigar profundamente qué hacían las empresas con todas esas grabaciones, chats y demás que pasaban en sus contact centers. Y nos topamos con la realidad, y la realidad es que efectivamente no se aprovecha de forma correcta. Los pocos que lo aprovechan analizan de forma manual un porcentaje tremendamente pequeño y dejan desperdiciada una mina de oro a nuestro criterio. Y entonces por eso me invitaron aquí, porque desde hace 3 años venimos resolviendo ese problema y ya al día de hoy estamos ayudando que de una forma bien práctica en procesos reales y problemas reales que tienen empresas como banca, seguros, retail, cadenas de comida rápida, farmacias y demás. Desde México hasta Perú hemos logrado que realmente aprovechen de forma tangible y bien aterrizada los beneficios que tiene la inteligencia artificial. Entonces, por eso estoy acá. Y si quieren, empecemos. ¿Por qué estamos hablando aparte de inteligencia artificial? Y a nosotros nos pasa algo bien curioso. Llegamos con empresas y nos dicen, señores, la junta directiva dice que para 2024 tenemos que implementar inteligencia artificial. Porque lógicamente todos han escuchado el tema de los que implementen inteligencia artificial les va a ir bien y los que no se van a quedar atrás. Y por supuesto que es real. Y entonces tenemos tan en la cabeza esto que llegamos y nos dicen, ya nos dijeron que tenemos que meter inteligencia artificial. Y yo les pregunto, ¿inteligencia artificial para qué? Ni idea. ¿Pero qué dicen los de la directiva? Que tampoco saben, pero que tienen que decir que ya usamos inteligencia artificial. Entonces creo que es bien importante abordar el tema ahorita, porque efectivamente debería estar usándose en lugares donde realmente duela y donde realmente sea relevante, no en cualquier lugar X solo por decir usamos inteligencia artificial. Súper rápido para definir un poco el término, y nuevamente no va a ser nada técnico. A mí me gusta aterrizar en inteligencia artificial al final del día. ¿Qué es? A mi criterio es la capacidad que tienen las máquinas para realizar tareas que antes las hacía la inteligencia humana o requerían de inteligencia humana. ¿Qué no es inteligencia artificial? No es magia, parece magia. La primera vez que yo me puse a platicar con ChatGPT parecía magia esa onda, y yo estaba súper impresionado, y estoy seguro que les pasa a todos la primera vez, ¿verdad? Pero no es magia, no es autosuficiente, no es consciente, aunque pareciera que como que va sonando así como que sí tiene empatía y demás, pero no es consciente. Por otro lado, no es perfecta ni infalible, y eso es bien importante. En la curva de adopción de la inteligencia artificial es importantísimo que entendamos que no es perfecta, ¿sí? Y que se puede confundir, y que tengamos mucho cuidado con cómo lo usemos y lo pongamos en los procesos correctos de forma correcta, porque puede ser crítico el solo confiar a ciegas en la inteligencia artificial. Y por otro lado, no es un producto. No es un producto. Inteligencia artificial no es producto. Inteligencia artificial es otra cosa. La inteligencia artificial lo que realmente es una herramienta. ¿Verdad? Es una herramienta, es aprendizaje y adaptación. Es, por otro lado, reconocimiento de patrones. Por supuesto, es automatización, pero repito, es una herramienta. Y lo importante de repetir que la inteligencia artificial es una herramienta es porque al final del día una herramienta, ¿para qué sirve? Sirve para resolver un problema, y no se usan las mismas herramientas, no se usa una herramienta para resolver todos los problemas. A mí me encantó toparme con este ejemplo, en LinkedIn me lo topé, de alguien que le había preguntado al último modelo que está ya a la mano de todos en su celular, que sacó ChatGPT, o sea, OpenAI, ¿verdad? Que es este ChatGPT o1 Preview, ¿verdad? Y le están haciendo una pregunta bien simple, es una multiplicación entre 2 números con puntos decimales. Y dice, a ver, tiene un proceso de razonamiento, es muy bueno este modelo para varias cosas, pero le dan esta pregunta, se tarda 50 segundos, tiene todo un proceso lógico de cómo llevar la respuesta, pero para mí es el claro ejemplo de cómo efectivamente la inteligencia artificial no siempre es la forma correcta de resolver el problema, no siempre, muchas veces sí. Y lo que tenemos que tratar de hacer es ir identificando cuándo sí y cuándo no. Aquí hubiera sido 1000 veces más rápido preguntarle o ponerle la calculadora al iPhone y that's it, ¿verdad? Entonces, interesantísimo eso. Ahora sí, ¿para qué a mi criterio sí pueden usar la inteligencia artificial? Porque pues, no soy el cuate que vino aquí a hablar sobre lo que no se puede hacer, sino lo que sí se puede hacer. Hay muchos campos, a mí me gustan 3. El primero es para automatización de procesos repetitivos. Nosotros en Cento entramos muchísimo a esa parte de procesos repetitivos de auditoría, analítica y demás. Por otro lado, también el tema de análisis de datos. O sea, por supuesto, este tipo de modelos tienen la capacidad de analizar de una forma tremendamente más grande, más rápida, más robusta y con mucha profundidad cuando tenemos grandes cantidades de información. Lo que pasa es que todas nuestras empresas generan mucha información usualmente. Y finalmente, un punto siempre se puede usar dentro de la empresa, pero más personal, y les digo, a mí me sirve mucho, es el tema para el proceso creativo y de ideación. O sea, estar pimponeando ideas, más que solo preguntarle, dame de qué hablar en el MTech, no, sino estar, hey, ¿será que es interesante? Ida y vuelta, y creo que eso sirve en general para tomar decisiones muchas veces. Hoy, en concreto, a pesar de que pues nosotros nos enfocamos mucho en las primeras 2, les voy a hablar de una, y es análisis de datos. ¿Y por qué les voy a hablar de análisis de datos? Porque todos tienen datos de sus empresas,
¿verdad? Y esos datos podrían ser altamente aprovechables usando inteligencia artificial. Usualmente el análisis de datos, cómo se ve o qué palabras fancies usamos las empresas para llamarle análisis de datos y toma de decisiones, data centric, etcétera, le llamamos inteligencia empresarial o business intelligence. Y muchos departamentos o muchas empresas tienen departamentos de business intelligence. Y al final la idea es muy buena, es el tema de cómo podemos usar ciertas tecnologías y estrategias. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones basadas en data con un respaldo. Y usualmente un proceso de business intelligence lleva estos pasos. Y ojo, no soy experto en business intelligence, así que si hay alguien aquí, probablemente va a ver estos 4 pasos y van a decir, ay, hacen falta como 16. Pero yo creo que todos caben más o menos en estos. 1, se trata de recopilar la información, y eso sé que ya lo han estado hablando, puede haber información estructurada o no estructurada. A nosotros nos pasa que la información que analizamos no es estructurada, son archivos de audio, por ejemplo, ¿verdad? Por otro lado, es el cómo integramos todos los diferentes puntos donde está ocurriendo esta información para poder centralizarla, analizarla y finalmente presentarla, ¿verdad? Todo ese es el proceso normal de cómo deberíamos analizar la data que tenemos. Lógicamente, como les decía antes, la idea de todo esto no solo es decir somos una empresa data centric con dashboards super cool, es poder decir cómo usamos esa información para la toma de decisiones, pero hay que seguir este proceso. Ahora sí, a mi criterio, cómo ahora lo podemos amarrar y decir cómo uso AI para hacer este proceso con la data que ya tengo. Y es 1, para la recopilación de datos e información puede pasar que se necesite o no inteligencia artificial. Puede ser que muy probablemente dentro de los ERPs de ustedes ya esté toda la información estructurada. No hay que usar AI para nada en ese primer punto. Puede ser que sí, como en mi caso, tengo un montón de grabaciones, un montón de chats y por supuesto la forma de estructurarlo para luego poder hacer algo con ello sí requiere de AI, ¿verdad? Entonces ahí puede o puede no funcionar AI. Por otro lado está el tema de cómo integramos toda esa información. Puede ser que igual la inteligencia artificial nos ayude a poder llevar a un mismo criterio, a poder hacer limpieza de datos y a poder traerlo todo junto. O puede ser que no, puede ser que ya esté limpio y demás. Y a lo que voy es, no hay que meterle AI a todo, a puro tubo. Por otro lado está el análisis. Ahí es donde muy probablemente se va a poder usar muy bien la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para poder hacer cálculos mucho mejores, predicciones mucho más fuertes, incluso para saber qué tipo de modelos y demás usar, podemos usar inteligencia artificial en esa parte de análisis. Y finalmente, también en la parte de presentación podrían usar inteligencia artificial, pero al final del día lo importante es que ustedes identifiquen cómo viene su data, de qué es su data, dónde está, qué quiero hacer con ella y en base a eso definan en qué parte de este proceso meten la inteligencia artificial, ¿verdad? Insisto, no tiene que ser en todos lados, ¿verdad? Muchas veces metiendo herramientas que no van, nos tardamos 50 segundos en hacer una multiplicación que podría ser cuestión de milisegundos. Nosotros, para ponerles el ejemplo, ya medio lo decía, pero lo que hacemos es, por un lado, sí usamos inteligencia artificial para recopilar la información porque la tenemos en lugares no estructurados. Por otro lado, no usamos inteligencia artificial para unificarla, usamos pura programación normal de siempre, no nada del otro mundo. Para el análisis, por supuesto, usamos muchísimo la inteligencia artificial. Ahí es donde realmente entra lo más fuerte de lo que nosotros hacemos, es en analizar sentimientos, riesgos, potencial de venta, emociones y un montón de cosas más que después les sirven a las empresas. Y finalmente en la presentación tampoco usamos inteligencia artificial. Lo que creamos fue una forma muy bonita de poder presentar tableros a la medida y demás en base a casos de éxito y casos de negocio, ¿no? Entonces, al final del día, eso es un poco como el esquema que yo les digo, es bien práctico. Ahora, la siguiente pregunta que yo me llevaría sería, ok, cool, ya sé cómo analizar mi data, pero ¿qué data o dónde busco información que pueda ser relevante? A mi criterio, dentro de ciertos icebergs de información. ¿Qué es un iceberg de información? Y les voy a poner el ejemplo de los icebergs que nosotros tratamos. Y el iceberg de la nuestra son las conversaciones. ¿Y por qué le llamamos iceberg? Porque tiene valor de inicio a fin, pero tradicionalmente se usa o se interpreta solo la puntita de arriba, nada más, lo que sale arriba del agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usualmente en contact centers, que es lo que nosotros atendemos, hay un proceso de QA donde escuchan llamadas y llenan un Excelito. Y en ese Excelito usualmente están poniendo, sí saludó, check. Sí se despidió bien, check. Sí le preguntó su apellido y después lo usó 3 veces, check. Y entonces al final del día, claro, eso es irrelevante. Uno quiere que le hablen por su apellido y sentirse importante y que cuando lo llamen le diga gracias por hablar con Banco X. Por supuesto que es importante, pero solo es el tip del valor, ¿verdad? Y entonces eso fue lo que reconocimos nosotros y dentro del iceberg que encontramos que efectivamente, como les decía, se quedan mucho solo en el cumplimiento del procedimiento cuando realmente se podría profundizar más en tener visibilidad completa de la operación y puntos de mejora para ser más costo eficientes.
se podía tener también muchísima visibilidad comercial de por qué el cliente compra, quién tiene más probabilidad de compra, por qué estoy recuperando la cartera o no, qué hago con toda la gente que quiere dar de baja su seguro o el servicio que tiene conmigo. O sea, había un montón de data comercial que es al final del día plata, ¿verdad? Entonces eso también estaba ahí. Otra cosa importante es la visibilidad de la experiencia del cliente que estoy dando, el cómo se siente, de qué se queja, cómo me compara con la competencia, y muchísima de esa información ahí estaba también. Y como último punto, muchísimo tema de riesgos. O sea, cuando la gente en serio llama, dejas quejas bien fuertes, y usualmente la empresa se entera cuando ya se publicó en redes sociales y viralizó, y tiene que irse hacia atrás, hacer como una búsqueda al histórico, así como medio policíaco, para ver si se topa justo en la llamada en la que hace un mes te dijeron que lo iban a hacer y lo pararon haciendo, ¿verdad? Entonces había muchísima información ahí. Ahora la idea de lo que hacemos nosotros es detectamos bien el iceberg y ayudamos a que las empresas lo dejen de tratar como un iceberg y lo empiecen a tratar como una mina, que es explotable lo que está arriba y lo que está abajo, y en gran escala, de forma muy sencilla. ¿Qué otros icebergs hay? Porque pues no todos, muchos tendrán llamadas, pero no todos tienen solo llamadas. O sea, hay icebergs en sus ERPs, como por ejemplo ventas o facturación, y usualmente nos quedamos solo en el tip muchas veces de cuál es el resultado financiero a fin de mes. Y esto suena obvio, pero dentro de esa información también hay otras lagunas de información curiosas, como por ejemplo insights de precios, estacionalidad, market basket, preferencias de consumidor. Todo eso está ahí, está en la misma data que hoy día está llenando ese dashboard de cuánto vendiste en el mes y mes a mes, y hasta ahí nos quedamos muchas veces, pero esa información la tienen y realmente la deberían de tener todos, ¿no? Entonces con inteligencia artificial, por supuesto, se puede profundizar mucho más en todas estas oportunidades de ese iceberg. Otro iceberg importante, inventarios. Usualmente lo vemos a nivel de rotación de inventarios. ¿Para qué? Para comprar y para tener y estar bien abastecidos. Por ahí todavía se puede entrar mucho más en tema de optimización, medición de demanda, riesgos y prevención de pérdida. Híjole, automatización de abastecimiento, etcétera. O sea, hay muchísimo más en otro iceberg de información que muchos de los que manejan inventarios ya tienen. Y el último que les pongo es, por ejemplo, logística. Usualmente se usa toda la información logística para planificar las rutas de la semana, ¿verdad? Pero todavía se puede indagar mucho más en temas de optimización, prevención, mantenimientos predictivos, respuestas en tiempo real. Y aquí yo no soy el experto en logística, pues, o sea, eso fue lo que se me ocurrió así bien rápido. Pero lo que voy es a que dentro de la información que hay ahí hay un potencial de minar más valor que ya está. Y yo se lo digo a mis clientes y eso me encanta con lo que nosotros hacemos. Nosotros no venimos a inventarnos valor. El valor ustedes ya lo tienen, están sentados en ese valor, pero no lo están aprovechando. Ahora, hay un montón de herramientas como Cento que pueden ayudarlos a minarlo de una forma mucho más rápida, bien aterrizada y bien a la medida de su negocio, ¿sí? También pueden ustedes hacer el esfuerzo de tener un equipo que lo haga a lo interno, y eso es perfectamente entendible y se vale, ¿verdad? Lo que a mí me gustaría al final del día que se queden es, y soy bien insistente, a pesar de dedicarme a inteligencia artificial y estar todos los días trabajando con eso y todos los días atento a qué está pasando en el mundo de AI y qué se automatiza y qué está mejor y qué está peor, etcétera. Para mí es muy importante esto, que no se trata de inteligencia artificial, se trata de resolver problemas. Perfecto si la inteligencia artificial los para resolviendo, y es muy buena para resolver muchos problemas, pero no para resolver todo. Y lo que hemos visto nosotros en Cento es que se está tratando de resolver problemas que no deberían de ser con inteligencia artificial solo porque sí, y entonces se está dejando de pensar en los que sí se deberían de resolver con ese tipo de tecnología, se están dejando como de lado. Pareciera ser más una métrica fancy de somos empresa AI-centric, cuando al final del día debería ser un tema de somos una empresa que resuelve y resuelve muy bien. Bueno, gracias. La tecnología me ha llevado frente a un montón de personas muy diferentes en los últimos años y bueno, hoy vengo a contarles una historia de lo que ha ocurrido. Nosotros fuimos una agencia de software y conforme empezó a evolucionar todo esto y llegó la pandemia, pues empezaron a suceder un montón de cosas que potenciaron y expandieron mucho el uso de canales como WhatsApp, Instagram y Messenger para poder vender. Entonces, en medio de todo lo que estaba ocurriendo, para ser muy honesto, nos quedamos sin clientes porque se congelaron proyectos y demás. Empezamos a escuchar qué era lo que estaba necesitando la gente. En Costa Rica, hace 4 años Shopify no se conectaba muy bien a nada, no habían buenas conexiones de sistemas de delivery, de sistemas de pagos a las plataformas
y creamos una pequeña plataforma de tiendas en línea que sí cubría eso. La pusimos frente a los ojos de las personas y nos dijeron, hey, ¿sabes qué? La gente no me compra por ahí, me quiere comprar por WhatsApp. Y solo me quieren comprar por WhatsApp y me mandan un screenshot de la foto del producto en la tienda en línea para que se los venda por WhatsApp. Entonces, la gente entra en una frustración enorme. Sin embargo, lo que ha ocurrido estos años es que el mercado es el que manda. Ellos deciden qué es lo que quieren. Y dentro de todo lo que nos encontramos fue que esta gran explosión del social commerce o este nuevo efecto conversacional generó algo muy específico que fue la desvinculación de los canales de venta, afectando principalmente el inventario, que pues hace que la gente venda cosas que ya no tiene a través de canales conversacionales. Dejan de lado a veces la tienda en línea porque como no puedo estarla actualizando constantemente porque las conversaciones son las que más traen flujo, pues se convirtió todo en un caos bastante grande para las personas. Entonces, primero dijimos, bueno, ok, ¿qué hacemos para transformar lo que está en conversaciones hacia otro lado, donde usted pueda tener esto ordenado y donde podamos empezar a entender cómo los otros canales se pueden ver beneficiados con esto? La distorsión de inventario, que es este efecto que se da producto de que todo empieza a desfasarse por una gran cantidad de elementos, representa 1.8 billones de dólares en pérdidas a retailers a nivel mundial. Y esto se da por actualizaciones manuales, cuando tenemos stockouts, cuando tenemos overstock, mala experiencia del cliente. Eventualmente en algún momento compré a un supermercado por su tienda en línea y me llamaron al día siguiente y me dijeron, es que lo que compraste ya no lo tenemos porque se vendió en el punto físico, mire, disculpas, no sé qué. Entonces, imagínense eso multiplicado por miles de veces al mes, dependiendo de la cadena retail que sea. Y las pymes son las que lo sufren porque una vez que tienen un producto bastante hot, empiezan a recibir cientos y cientos y cientos de mensajes con cientos y miles de preguntas muy similares, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí en la parte inicial, esto es un efecto látigo, que lo que hace es que cuando hay una gran demanda en la parte inicial, donde están los pedidos, donde están los canales, esto hace que las pymes necesiten reabastecerse o abastecerse a una mayor velocidad o prever que vaya a haber un stockout pronto. Entonces empieza a maximizar el efecto de que necesito más y una cadena más arriba necesitan más y otra cadena más arriba necesitan más y genera muchos problemas de desperdicio de stock. Eso es lo que hemos empezado a notar. Y se nos acercaron personas que decían, bueno, a mí me compran mucho por WhatsApp, pero también me compran mucho por la tienda en línea. Y yo también tengo puntos de venta físicos, tengo 15 tiendas físicas. Bueno, y se me olvidaba, y también tengo 50 puntos donde coloco mi inventario en consignación y al final de mes alguien llama manualmente y dice, hey, ¿qué se vendió? ¿Cuánto me tengo que facturar para que usted me pague? Y hacen eso en Excel, que es el gran enemigo de un montón de plataformas que al final del día todos quieren exportar todos sus datos a Excel y verlos ahí y hacer un Excel del Excel del Excel, porque eso es lo que ocurre. Entonces nos empezamos a topar una serie de elementos donde encontramos que debíamos tener un solo inventario unificado, automatización de reabastecimiento, despacho y balanceo desde el punto más cercano, cosas que ya funcionan en otras localidades. En Estados Unidos es pues, bastante ya desarrollado por Shopify y otras plataformas, análisis de canales en tiempo real, conversaciones unificadas. Entonces nos dimos cuenta que nos habíamos metido en un problema más grande de lo que imaginamos, que era hacer tiendas en línea, que era lo que hacíamos antes de empezar. Entonces, nosotros hoy por hoy estamos en la primera etapa de acá abajo, porque la gente llega y dice, es que yo quiero que un humanoide o lo que sea que vaya a tener ahí atrás hable y venda y atienda a los clientes y yo no tenga que contratar a nadie. Bueno, amigo, eso está difícil ahorita en este momento con todo lo que usted atiende en el día a día y necesitamos sus datos primero, muchos, bastantes. Entonces, nos encontramos en una etapa de deep learning. Somos una empresa que tiene menos de 3 años, entonces mientras hemos ido construyendo esto, hemos ido almacenando información, entendiendo qué es lo que la gente está queriendo hacer y nosotros nos especializamos solo en marcas que venden inventario únicamente y en nichos de belleza, cosméticos, joyería, accesorios, etc. Entonces nos encontramos en una etapa donde hemos tenido que decirle al cliente, vea, para que eso funcione así como usted quiere, necesitamos entender más información. Y aquí es donde hemos dividido todo por capas. Entonces en la primera capa, lo que hemos empezado a encontrar como oportunidades de aplicación de inteligencia artificial es, bueno, ¿qué pasa con el inventario? Pero en serio, porque hay gente que dice, no, es que hacemos omnicanalidad. Bueno, ¿en serio habla con todos los SKUs que se mueven en todos los canales en cualquier momento?
Bueno, no, realmente no, hacemos esto y esto. Entonces, las soluciones de hace unos años realmente no están generando omnicanalidad al 100%. Entonces, hay una oportunidad muy importante acá de poder tener una visibilidad del 100% de dónde vienen las órdenes, cuáles son las horas de salida y entrada de esos SKU. Entonces, esto nos está permitiendo crear un perfil por SKU, cómo se mueve, dónde se mueve, en qué regiones debería de abastecerse a mayor velocidad, dinámicas de oferta. Hay gente que me dice, es que quiero que el precio suba o baje dependiendo de la oferta y la demanda. Ok, suena muy bien, pero necesitamos antes de eso controlar la principal parte, que son los canales y qué está saliendo y entrando a nivel de productos. Y los tiempos promedios de reabastecimiento que se ven afectados por catástrofes naturales, pandemias que ahora están en el menú y otro montón de cosas que ocurren en el día a día que nada le está dando a las pymes herramientas para que puedan tener estas capacidades y no gastar más en inventario que no se va a vender o quedarse sin inventario y perder oportunidades de dejar dinero sobre la mesa. En una siguiente capa, que fue aquí donde nos encontramos más volumen de necesidad, la capa de los patrones de preguntas, respuestas y cuáles son las conversaciones que están llevando a cierres. Porque la gente nos dice, es que yo hago anuncios de Meta y me llegan 3,000 mensajes de WhatsApp al mes, pero solo me compran 100 personas. Ok, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí atrás? ¿Cómo están contestando las personas que están atendiendo estas órdenes? ¿De qué manera se está tratando a los clientes? Y no solo eso, a veces entramos a los meta business de algunos clientes como para entender cómo es su flujo de mensajes y la gente se queja y pregunta cuánto vale y cuánto es el costo a tal lugar. Entonces, todo eso la gente a nivel manual lo tiene que trasladar. Y las opciones comunes del mercado, lo que tienen simplemente es un agrupador de canales que es para atender servicio al cliente. Entonces, aquí hay varios aspectos importantes. Cuando hay mensajes dentro de un proceso de venta, ahí no solo participa qué quieres comprar, también participa cómo quieres pagar, a dónde hay que llevar ese producto y si vas a necesitar una factura timbrada ante el SAT para asegurarnos de que la persona está realmente siendo atendida como tiene que ser. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, creamos una capa agnóstica que habla con envíos, pagos y facturación, de manera que el cliente trae lo que desee y lo coloca, y hemos estado cargando datasets que están escuchando la mayor cantidad de preguntas, la mayor cantidad de zonas a las que se están enviando los productos por cada región. Y esto toma tiempo, que es lo que la gente dice, pero ¿cuándo va a estar? ¿Cuándo van a hacer esto? Bueno, estamos intentando entender muy bien el espectro porque son casos muy específicos, ¿verdad? Y a partir de aquí también, como las conversaciones la genera el contenido, los anuncios, hay toda una subasta de este lado que nos permite entender qué es lo que sí está sirviendo y qué es lo que no está sirviendo para generar el clic, porque los anuncios no hacen que la caja registradora suene, solo generan el clic. Entonces, lo que pasa después tiene una relación importante con qué tipo de cliente viene y hay algo muy importante, Meta no optimiza actualmente las personas que escriben a mi negocio porque el resultado óptimo de Meta es una respuesta. Una conversación, inició una conversación. Entonces, hay un espectro importante acá que carga todos estos datasets para seguirlos combinando con las siguientes capas. Reportería avanzada, cómo se mueve el inventario, por dónde sale, cuánto cuesta. Uno de los casos específicos es que mis proveedores me cambian los precios todo el tiempo por cuestiones ahí de transacciones, importaciones y exportaciones. Entonces, tengo que estar cambiando los márgenes de ganancia para no fallar y eso también les toca hacerlo manual. Y pueden existir modelos que predigan todo esto y que mantengan siempre los precios adecuados dentro de un rango que facilite que la pyme siempre se mantenga en los márgenes correctos. Y más información, devoluciones, demanda de comportamiento por canal, índices de rotación, que es uno de los principales para saber si el inventario está sano. Entonces, estamos hablando de que estamos combinando lo que pasa con el inventario, lo que pasa con las conversaciones, qué quieren nuestros clientes de respuesta, y que como el cliente no solo compra en línea, también se acerca a los puntos físicos, tiene una experiencia y el cliente decide si mañana compra en el centro comercial y al día siguiente le salió un anuncio y compró en la página web y después quiso hablar con alguien por WhatsApp porque se antojó de algo más y quiere meterlo a la orden que ya compró en e-commerce. Todo ese tipo de cosas empiezan a generar todavía más información que la gente dice, quiero que una inteligencia artificial lleve mi negocio adelante. Bueno, posiblemente en algún momento tendremos un asistente al que le pregunte todas las mañanas, hey, ¿cómo me fue ayer?
en las bodegas de acá, de acá y de acá, y que el sistema traiga toda la información, me dé todo lo que ocurrió, qué vendedor fue el que mejor performance tuvo, todo ese tipo de cosas van a ocurrir, pero necesitamos que toda esta información pueda cruzarse, que los modelos de Machine Learning, que es lo que continúa después de este Deep Learning, puedan realmente entender cómo le vamos a proveer a los clientes insights más poderosos, porque lo que quieren es vender más con menos esfuerzo, ¿verdad? La gente es como, es que yo no quiero contratar más vendedores. Me encontré una inteligencia artificial un día de estos que la coloqué y el cliente se dio cuenta que era un bot, que eso somos súper celosos con eso. Apenas uno detecta que no es un humano, ya pierde interés o hace un drop out y ya se va. Entonces ese tipo de cosas empiezan a ocurrir y la gente cree que tener inteligencia artificial solo es pagar algo, encender un switch y que todo se haga solo. Y realmente es más cómo hacemos que nos apoye, que realmente tenga la información correcta para que primero nos dé a nosotros, de este lado del mostrador, herramientas e información importante que nos lleven hacia adelante. Y llevar esto, que ya ocurre en softwares donde hay asistencia de soporte a preguntas relevantes, más que todo como servicio al cliente, pero lo que hicimos fue, digamos, bueno, quitemos todos esos CRMs de lado y enfoquémonos en lo que ocurre detrás de vender un producto que se tiene que transformar. Entonces, hoy no ocurre al 100%, va a ocurrir próximamente, pero necesitamos que los clientes puedan darnos esa información para empezar a crear esos modelos. Entonces, dentro de todo lo que hemos investigado y lo que hemos hecho en citas presenciales con todas estas marcas, porque es lo que hemos hecho, ir a entrevistarlos y entender realmente por qué necesita inteligencia artificial, dónde realmente va a generar un valor y dónde va a generar un gasto, si es nada más un hype porque quiero tenerlo de un pronto a otro. Es pensar mucho más en cómo hago que mi cliente siempre me tenga en tope de mente, me recuerde, haya más retención, pueda crear una comunidad, porque ante el incremento de tanta digitalización y tanta inteligencia artificial, nuestro cerebro, no sé si les pasa, también quiere conectar un poco más con la parte humana, ¿verdad? ¿Cómo voy a eventos presenciales? ¿Cómo hago más conexiones para crear más negocios? Entonces es importante poner al servicio de las pymes este tipo de información para crear impulsos correctos en las personas en el momento indicado para mantener esa retención. Mejorar la formación, la forma en la que reciben promociones, beneficios, como tenemos la capacidad de saber qué inventarios se mueven, podemos hacer marketing hipersegmentado para que el cliente ofrezca justo lo que se necesita en el momento que se necesita, y también pues Meta le brinda a uno un montón de información de qué es lo que la gente ve cada segundo, cada minuto, y eso ayuda mucho a que la pauta publicitaria se vaya cada vez mejorando poco a poco, y eso también es algo que ellos han ido trabajando. Mejorar el servicio al cliente en horarios complejos. Las que sean acá mamás o hayan sido, han pasado por ese proceso, saben que les encanta comprar de 11 de la noche a 4 de la mañana y se meten y compran y ven productos y hay un montón de cosas y a esa hora no hay nadie, y nuestros clientes nos dicen, me levanto a las 7 de la mañana y tengo 300 mensajes preguntándome por qué esto, que si lo mando, que a dónde va, y eso significa un montón de trabajo a inicio del día, y sí debería de haber algo que permita que poco a poco el cliente se anime a hacer compras a través de conversaciones automatizadas o invitarlos a ir a los canales existentes también. Uno de los que más sufren los clientes, y hay una oportunidad enorme para esto, es cómo subo nuevos inventarios sin gastar tanto tiempo manualmente, porque terminan en un Excel. Entonces, la gente quisiera nada más pasar su teléfono así y escanear una bodega y decir, ya, lo tengo subido dentro del e-commerce y ya está todo arriba, y suena una maravilla, y es totalmente algo que nosotros prevemos que va a suceder. De alguna u otra manera se van a ir creando estos esfuerzos y estamos alimentando esos datos para poder hacerlo. Y lo más importante es que implementar inteligencia artificial es una inversión importante de dinero. Conforme vamos utilizando más, son servidores de otro tipo de costos. Y ahorita estamos en la curva de los neófilos, es decir, es la gente que quiere tenerlo todo, quiero probar esa IA, quiero meter ese sistema, quiero probarlo todo, y se animan a ayudarle a las empresas como nosotros a entender qué es lo que realmente está sirviendo o no. Entonces, a donde hemos encontrado un compromiso bastante serio de cara a lo que viene con la inteligencia artificial es la educación, ayudarle a estas pymes, que es una señora que tiene un negocio hace 5 o 10 años, que apenas logra utilizar bien Excel, que apenas sabe cómo manejar muy bien su WhatsApp, que tiene varios años usándolo. Llevarles inteligencia artificial es un montón de cosas nuevas que tienen que digerir poco a poco. Entonces, uno de los enfoques en los que estamos trabajando ahorita es poder trabajar en educarlos para entender dónde deberían de ir implementando su inteligencia artificial. Entonces, así a modo resumen, lo que estamos trabajando actualmente es
llevar todos los componentes de envíos, facturas, pagos y demás a la conversación para alimentar. Y primero, ayudarle al negocio a entrenar modelos que le permitan a sus vendedores recibir apoyo. Hey, antes de que mande esto, estas sentencias han generado más ventas, este tipo de interacciones han generado mejor resultado, y ayudarle primero a la gente que está detrás del mostrador en la pyme a poder apoyarse de lo que está sucediendo de cara a los clientes que, de nuevo, son los que dirigen, son los que mandan y son los que al final del día, si quieren comprar por un lado o por otro, ellos deciden y posiblemente van a querer comprar en múltiples canales todo el tiempo, y entre más canales hayan o más redes sociales hayan, posiblemente habrán más personas que vengan por ese lado. Muchísimas gracias. Dos intervenciones muy potentes y que nos dejan con ganas de más. Y la verdad que, Diego, quiero empezar contigo con una pregunta, y es: en tu experiencia, las empresas, ¿cómo gestionan esa transición hacia la inteligencia artificial? Yo creo que es una muy buena pregunta. Que nos hemos dado cuenta nosotros cada vez que implementamos inteligencia artificial en una empresa es que realmente, igual como cualquier tecnología, existe una etapa de cambio. Y cuando hay una etapa de cambio, hay una etapa de resistencia, y eso es normal. Y la inteligencia artificial no viene a hacer esto distinto. Entonces, es inteligencia artificial. Entonces, de una vez, vamos a dejar todo lo manual, vamos a dejar todo lo que hacíamos antes y vamos a empezar a hacer todo esto ahora automatizado. Cuentos, eso no pasa. Lo que es bien importante entender es que va a ser una etapa de transición, y si ustedes quieren ir metiendo inteligencia artificial es lo mismo. Se crea un timeline de cómo poco a poco vamos a ir automatizando, cómo poco a poco la gente se va a ir adaptando a que la herramienta no viene a quitarte el chance, la herramienta viene a empoderarte, pero eso no es de un día a otro. O sea, eso es con tiempo, y parte de lo que nosotros hemos aprendido en el camino es que efectivamente eso, los proyectos que paran siendo muy buenos son en los que la expectativa de nuestros clientes es esa, que no es de la noche a la mañana, sino que es paso a paso para que se adapte bien, porque puede ser muy revolucionaria la tecnología, pero igual los que la están agarrando es una empresa hecha de humanos, ¿verdad? Y la segunda parte, y creo que es bien relevante, es el tema de plataformas como la nuestra, por ejemplo. Hay muchas, y lo reconozco, o sea, hay un montón. Nosotros creo que lo hacemos mejor, obviamente, pero digamos que reconozco que hay un montón, y lo que realmente hemos encontrado que es el diferenciador es no sentirnos que somos una plataforma que se pone, aquí están las llaves, anda a usarla, y cualquier cosa ahí está mi soporte técnico, sino ese human in the middle, o esa persona de nuestro lado que lleva esas de cambio, son las que hacen que realmente los proyectos de inteligencia artificial sean exitosos. O sea, no solo es un tema para nosotros de que el cliente entienda que es un proceso, es el tema de nosotros acompañarlos en el proceso, porque ellos no saben, o sea, usualmente cómo hacerlo, ¿verdad? Gracias, Diego. Sí, definitivamente retomamos temas como la cultura, son importantes, el valor del talento y la educación, tanto dentro de las empresas como al cliente potencial o a esta persona a la que queremos dar los servicios. Y en este caso, Pedro, te quisiera preguntar, en el caso de Avify para las pymes, o sea, ¿cómo ustedes ayudarían a una pyme a implementar esa inteligencia artificial sin la necesidad de hacer una gran inversión, dando esos primeros pasos? Bueno, hay varias cosas importantes que hemos ido entendiendo al escuchar de lado a lado todo, ¿verdad? Primero hemos empezado a implementar como en talleres de educación a través de nuestro brazo académico, como esto es ChatGPT, les puede ayudar a hacer un montón de cosas de cara a lo que hacen a nivel comercial, de marketing. Y la gente es como, ¿cómo? Si le escribo, sí, pídale que le haga un plan de no sé qué. Entonces ha sido como muy sorpresivo eso. Entonces llevar eso a una herramienta que maneja toda su cadena de suministro, conversaciones y demás, la gente no se lo imagina. Es como, bueno, pero ¿cómo va a funcionar? Entonces lo que estamos haciendo ahorita es que nos hemos dado cuenta, conforme hemos ido creciendo, que hay alguien que tiene una tienda física, hay una pyme que vende sus productos en esa tienda física en formato consignación, y hay distribuidores, hay ventas mayoristas, y también esta pyme tiene un proveedor que también empezó a usar Avify. Entonces lo que empezamos a hacer fue como, ok, ¿por qué no soñamos con conectar una red de inventarios behind the scenes que nos permita crear contratos a nosotros tres para hacer comercialización? ¿Dónde se hace ese comercio? En WhatsApp.
Entonces, es algo de lo que hemos conversado. Yo no solamente hablo con mis clientes finales a través de WhatsApp, hablo con mis proveedores, hablo con la gente que distribuye, hablo con mayoristas. Yeah. Entonces, hemos empezado a no solo cargar los datasets que estaba hablando ahorita, sino como, ok, lo que tú tienes lo vende él y lo vende él también. ¿Cómo hacemos para crear pronósticos de desabastecimiento de múltiples niveles para que yo te diga hoy, hey, tienes que pedirle a este proveedor hoy, ya, porque se le está desabasteciendo a un rango más alto o más rápido, y estos puntos de venta se están desabasteciendo también a un nivel más rápido. Entonces, creo que al igual como un día fue blockchain, que es una base de datos al final del día, esto debe empezar a crearse como un commodity, donde la gente pues simplemente empieza a recibir insights, ¿verdad? Como, hey, deberías de hacer esto o esto o esto. Creo que es la manera en la que hemos visto, porque el segmento que atendemos, de nuevo, son personas que tienen 10, 15, 20 años de tener un negocio y nos dicen, apenas si lo logro con Facebook, Instagram y WhatsApp, y ahora me salió TikTok y ya estoy cansado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser esto? ¿Va a ser complejo? ¿Va a ser difícil? Y lo que creemos es que debe ser una transición, como decía Diego, muy suave, donde simplemente vayamos diciéndole, hey, deberías moverte por aquí o por acá. Muchísimas gracias, Pedro. Y definitivamente aquí hay varios takeaways importantes y hay que tener la multicanalidad, así seas una persona que está emprendiendo con un negocio muy pequeño. Multicanalidad no se refiere a tener páginas web y cosas costosas, sino abrir tus canales de redes sociales. Claro. Y eso sí, tienen que estar bastante bien orquestados, ya sea con una plataforma como Avify o la que sea la preferencia de la persona, en la cual se puedan unificar mensajes, hablar el mismo idioma para que la comunicación con el cliente sea simétrica. Correcto. Y también con los proveedores que están detrás. Es muy importante que la tecnología detrás de esto, en este caso la inteligencia artificial o los prompts y toda la parte que podemos estructurar mensajes, nos ayuden a mantener esa uniformidad dentro de los distintos canales que estamos utilizando, y que en unos canales la persona no recibe un mensaje y en otros canales la persona simplemente tal vez ni siquiera le contestan. Entonces claro, eso nos permite que todo esté bastante bien orquestado y que finalmente la experiencia del cliente sea la adecuada. Pero todo esto definitivamente requiere pues conocimiento, y también, aunque sea sorprendente, a pesar de que existe la inteligencia artificial, requiere de las personas. Claro. Y aquí, Diego, quisiera yo preguntarte, en tu opinión, ¿cuáles serán las habilidades más demandadas en el futuro con el auge de todo esto de la computación, de la AI, etcétera? Buenísima pregunta. Yo creo que esa viene como muy amarrada al tema de nos van a reemplazar o no nos van a reemplazar, ¿qué tengo que hacer para no quedarnos sin chance? Y la respuesta creo que es un tema de, y me tiraría desde qué es lo que automatiza realmente la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial no viene a reemplazar a Diego Fernández, viene a reemplazar tareas específicas de lo que hace Diego Fernández, ¿verdad? Entonces, parte de lo que tenemos que empezar a cuestionarnos es qué de lo que hago es muy mecánico, muy repetitivo, porque ahí es donde vamos a tener clavo, digamos, o mejor dicho, como es una herramienta y es una espada de doble filo, vamos a tener clavos si no nos ponemos las pilas, o eventualmente nos puede venir a ayudar la vida y a liberarnos tiempo para las otras cualidades, que ahí sí ya la pregunta que me hacían ahorita, es por ejemplo por un lado, saber interactuar con este tipo de inteligencia artificial. Esa es una habilidad que es clave. Y ni siquiera me voy a meter a las habilidades que es así como ser un data scientist, esas son obvias. O sea, por supuesto que los que quieran entrar a esas áreas van a tener un campo interesante ahí, pero yo me iría más al tema de, por un lado, cómo interactuar y usar en el día a día la inteligencia artificial va a ser clave para no ser reemplazado, sino empoderado por la AI. Y por otro lado, me iría al tema de las habilidades blandas, humanas, por ejemplo, la empatía, por ejemplo, el cómo le comunico a una persona una idea, el tema de estrategia, de poder ver fuera de la caja. O sea, esas son cosas que parecieran que la AI como que las logra, pero la verdad es que no las logra, ¿verdad? Yo les pongo un ejemplo súper simple. Nosotros automatizamos la gestión de QA. QA es Quality Assurance. Eso quiere decir auditoría de calidad, ¿verdad? Que es todos estos checks que yo les decía que hacía la Mara en un Excel. Uno podría pensar, Diego va a entrar y todos los QAs van a perder su trabajo, y la realidad no es esa. La realidad es, ahora los QAs, como lo vamos haciendo poco a poco, se van adaptando y van dándose cuenta que lo que pierden son las tareas repetitivas de llenar en el Excel, pero que realmente lo que ganan es que ahora tienen mucho más tiempo para interpretar, analizar y comunicar ese feedback hacia los agentes, ¿verdad? Que es literalmente lo que les decía. O sea, si lo hacemos, digamos que de forma poco a poco,
ayudamos a que esa persona pueda ir fortaleciendo esas otras habilidades, que justo era la pregunta, ¿no? Entonces yo pensaría son esas, el tema de cómo nos comunicamos con la inteligencia artificial clave y el tema de cómo empezamos a hacer tareas que no sean tan repetitivas, sino que sean más a nivel de lo que en el humano es bueno, ¿no? Que es eso, es ese contacto, es esa creatividad, es esa empatía y demás de conexión. Gracias, Diego. Y antes de hacer algunos takeaways sobre esto, quisiera ampliar la pregunta, en este caso contigo, Pedro, que complementes, y sería que estas soluciones de inteligencia artificial, y amarrado de lo que acaba de comentarnos Diego, vienen a sustituir la toma de decisiones o reducir la intervención humana dentro de todos estos procesos, ya sean los de venta o lo que estamos hablando de Q&As que nos comenta Diego. Es interesante porque yo creo que como que la innovación sueña con que yo me levante y le decía un día a un amigo, seguro en algún momento uno se va a levantar, va a ver el teléfono y va a decir, tus AI agents ayer hicieron $20,000. Seguramente, ¿verdad? Algo así va a ocurrir en algún momento. Sin embargo, yo pongo a mis clientes como, les pongo de ejemplo qué uso yo o qué hago yo. Entonces, le digo, bueno, yo tengo un problema y necesito resolverlo de alguna forma, entonces lo que hago es mostrarles, hey, mira, yo entro acá y coloco esta información, coloco estos inputs y le digo al sistema, pregúnteme más cosas para poder entender más sobre mi problema y que me dé esos movimientos clave para yo poder tomar decisiones. Entonces, para la gente es como un gran mundo porque vienen acostumbrados a Google, donde voy y busco respuestas, pero aquí no vengo y busco respuestas, sino que también me construye soluciones. Entonces, lo que hemos venido haciendo es como generar educación y decirle al cliente, hey, mira, revisa esta herramienta, ponela en práctica, trata de todos los días preguntarle eso que te tiene bloqueado, porque posiblemente lo vas a empezar a ver presente en muchos más elementos de tu día a día, ¿verdad? No te va a sustituir cosas, y era lo que decía Diego, va a cambiar esas tareas que te dan mucha pereza hacer, y más bien te va a poner en un nivel donde vas a decir, ahora puedo expandir más o tomar mejores decisiones. Entonces, definitivamente creo que para que sustituya un humano completamente, creo que nos falta un poco de historia todavía para adelante, pero sí creo que es algo que las marcas que han empezado a utilizarlo y que nos han hecho caso, dice, ¿sabe qué? La última vez que me enseñó eso, mi vida cambió. Así, literal, nos han dicho eso y le digo, solo con eso, espérese para que vea lo que viene, ¿verdad? Sí, definitivamente es cuestión de tiempo, pero en lo que estamos viviendo hoy, para mí, en conclusión, en estas dos preguntas y las respuestas que ustedes nos dan, que son muy interesantes, pues aquí no se trata solamente de automatizar las tareas, sino se trata de potenciar el talento humano que tenemos dentro de las empresas. Porque al final del camino, las personas van a tener que seguir teniendo pensamiento crítico para tomar decisiones. Vamos a tener que seguir gestionando los datos y hacer la gobernanza de todos estos datos con los cuales alimentamos la inteligencia artificial. Y además, estas personas van a tener que tomar decisiones en momentos de estrés donde la inteligencia artificial no va a poder tener esa capacidad y vas a tener que ser la persona de decir el sí o no en una situación muy crítica. Ya para ir cerrando, hablando un poco de Centroamérica, en este caso, pues Guatemala, Costa Rica o en general, y ustedes que tienen empresas que están operando en Centroamérica, ¿cuáles serían las oportunidades que ven durante este año y el próximo año en relación a temas de inteligencia artificial desde sus perspectivas? A ver, yo creo que, y a mí me gusta hablar que en inteligencia artificial está pasando algo que antes era una palabra que todas las startups hablaban siempre, y es democratización, que es que todos tengan acceso. Creo que la inteligencia artificial, al menos generativa, los LLMs y demás, vino a hacer exactamente eso. Entonces yo me lo llevaría, ¿cuál es el reto que existe en general? Claro que aplica a la región tal cual, y es el tema y va mucho, y perdón que sea tan insistente con eso, pero a que realmente se empiecen a crear casos de negocio que resuelven problemáticas reales. ¿Verdad? Creo que como pasó con el internet, como pasó con un montón de tecnologías, muchas veces hubo un boom, un hype, se sintió, wow, esto es el producto, la inteligencia artificial es un producto, le va a poner una capa encima y ahora se llama, no sé, Fitness AI, y literalmente es un chat que se conecta a ChatGPT y le pregunta cosas con un prompt que dice, piensa que eres un fitness coach. Y digo, creo que mucho del reto ahorita es cómo realmente nos vamos tomando la seriedad de identificar cuáles son los problemas reales
y empezar a generar soluciones que sean, aterrizadas a la realidad de negocio de las empresas que hay en la región, que a veces pueden ir un poco más atrás en tecnología y que por ende todo este tema del acompañamiento humano y demás es importante que exista. ¿Para qué? Para que la inteligencia artificial realmente venga a sumar y no venga solo a ser un buzzword más dentro del ¿cómo se llama? Presentación anual de qué pasó en el año y ya usamos AI, pero realmente no hay ningún efecto positivo de estarla usando. Claro. Desde tu perspectiva, Pedro. Bueno, yo he visto muchas oportunidades en muchos aspectos que siempre me llevan de nuevo a educar. Para nosotros es una punta de lanza poder acercarnos a la gente presencialmente, mostrarles todo lo que ya existe hace años, porque es un montón de cosas que no dominan al 100%, ¿verdad? La manera en la que ahora todo el contenido orgánico que hacen las marcas no es tan relevante si no estoy haciendo anuncios y pagando, y es una locura. Y Meta ha venido también adaptando eso para que la gente pueda dejar de concentrarse en tanta cosa técnica, para que sean más bien sus productos, sus imágenes las que traigan las personas correctas a bordo. Sin embargo, creo que en nuestro sector, en lo que hemos visto, esta parte conversacional, ¿no? Que es una locura, o sea, la gente realmente, y lo hemos visto, a veces lo que hago es que le pido permiso a algún cliente para entrar a auditar alguna de sus cuentas, para entender un poco cómo funciona, y la cantidad de mensajes que reciben es una locura. O sea, me dicen, tengo 2,000 mensajes solo en Messenger esta semana y otros 2,000 solo en WhatsApp, y somos 4 o 5 personas, ¿verdad? Entonces la gente lo que pregunta es, ¿quién nos va a ayudar a escalar esto? ¿Verdad? Porque está bien, hay un CRM, súper cool. La gente no quiere hablar con bots porque apenas se dan cuenta, se van. ¿Cómo vamos a escalar esto? Entonces la oportunidad más grande que nosotros vemos es poder acercarnos a entender cada vez más, en cada caso específico, cómo podemos ir ayudando esto a los vendedores, a las personas que están trabajando detrás del mostrador, a realmente resolver rápido y que las herramientas se vayan dando cuenta como, mira, esta oportunidad no va por buen camino, lo mejor es utilizar esto o estos guiones, ¿no? Para poder asegurarse o una venta o que ya el cliente no va a escribir más, porque también pasa eso. Todo ocurre en el tiempo que los clientes finales quieren. Escribo hoy y pregunto y dejo de escribir. Y pregunto mañana y dejo de responder, y pregunto la otra semana y ese día compré. Y la gente me dice, es que no hay patrones tan identificados, la gente hace lo que le da la gana. Y es cierto, ¿verdad? Bueno, esa es la esencia del ser humano, el libre albedrío, básicamente. Exacto, ¿no? exacto. Pero la verdad que acá vemos un ejemplo de cómo un emprendedor que se va convirtiendo en esa pyme que implementa Avify, por así decirlo, yo, por ejemplo, lo veo la oportunidad de cómo esa tecnificación viene de entrar en el e-commerce a través del conversacional y de WhatsApp. Evidentemente, solamente por hablar de Guatemala existen más de 22 millones de celulares. De esos 22 millones habrán 18 millones que tienen un WhatsApp activo, entonces definitivamente es un mercado. Y es gratis, porque todas las telefónicas lo dan gratis. Es gratis para el usuario, no es gratis para la compañía que lo usa. Ahí les pido que se informen un poco en el tema de WhatsApp Business, porque sí hay que pagar cada conversación, pero sí. más allá de eso, es importante tener una herramienta de este tipo si quieres hacer escalar tu emprendimiento o tu pyme. Pero ya después, si lo lograste escalar durante el 2025 y navegaste los retos que requiere la economía, la política, los distintos temas, después tienes que moverte a acento, porque vas a tener que empezar a entender los sentimientos de las personas que se están comunicando contigo, vas a tener que hacer un análisis de lo que está sucediendo en las conversaciones, en las llamadas, auditorías, cualidad. Entonces, justamente este es el walkthrough que las distintas empresas van a tener que llevar. Obviamente las empresas a las cuales ustedes representan estarán en una etapa distinta, pero definitivamente van a tener que estar expuestos a herramientas como estas para poder competir en el presente. Porque para mí, en resumen, pues la inteligencia artificial ya no es el futuro, sino es el presente, y tanto los emprendedores como las pymes y las grandes empresas hoy día tienen la capacidad y la oportunidad de acelerar su transformación digital utilizando la inteligencia artificial. Y no solamente transformarse, sino crecer y capturar nuevos mercados. Así que los invitamos a que aprovechen este impulso que nos está dando y esta oportunidad que tenemos hoy para optimizar y liderar los mercados donde cada uno se desarrolla. Los invito a que el momento de adoptar la inteligencia artificial es ahora. Muchísimas gracias.